Les pido que abran sus Biblias conmigo en Jonás capítulo 4 y vamos a estar en los versículos 11 hasta el del versículo 1 hasta el versículo 11, todo el capítulo. Y mientras lo buscan, pues les anuncio que los baños de los hombres están allá al fondo del jardín, del patio, los baños de las mujeres adentro de la casa. Hay un cuarto ahí para las mamás lactantes o con niños pequeños que quieran moverse para allá, y hay bolsitas también para los niños con cosas, actividades que pueden hacer durante la predicación por si las necesitan. Y nos estamos preparando como iglesia para empezar a tener clases para los niños, si Dios lo permite, comenzando a principios del otro año, del 2024. Y para eso vamos a necesitar voluntarios, así que esperamos empezar a entrenar al equipo que va a servir a los niños dentro de un par de semanas. Jonás capítulo 4, versículos 1 al 11. Lo voy a leer y ustedes me siguen con su vista, por favor. Dice así la palabra del Señor. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó, y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Un hombre llamado Chris Watts le quitó la vida a su esposa, que estaba embarazada, y a sus 2 hijas. Otra vez lo repito porque quizá tú dices, ¿cómo? Un hombre llamado Chris Watts le quitó la vida a su esposa, que estaba embarazada, y a sus 2 hijas. Así tal como lo escuchas. Y él confesó los detalles de su crimen, y tras la confesión fue condenado a 5 cadenas perpetuas, sin ningún tipo de posibilidad de libertad condicional. Pero después de unos meses en prisión, dijo que tuvo un encuentro con Dios. Él dijo literalmente las palabras, me encontré con Dios. Y una mujer cristiana, una mamá joven de 33 años, maestra de primaria, escribió estas palabras. Yo he escuchado las noticias sobre este crimen. Mi primera reacción al saber de su supuesto encuentro con Dios fue enojo. ¿Está mal que no quiera que este hombre que cometió actos horribles conozca a mi Jesús? ¿Alguien como él puede arrepentirse de verdad y entrar en el reino de Dios? ¿Qué le responderías tú a esa mujer? ¿Puede alguien que le ha quitado la vida a su esposa embarazada y a sus 2 hijas encontrar el perdón de Dios? ¿Puede ser alcanzado por la gracia de Cristo? ¿Puede este hombre encontrar
el perdón de Dios, o como la mujer te enojas al saber que este hombre dice que encontró a Jesús, que encontró el perdón de Dios? Si esta mamá de 33 años, maestra de primaria, le hubiera hecho esas preguntas a Jonás, ¿qué creen que Jonás hubiera respondido? Por lo que hemos conocido de Jonás, en el libro de Jonás, Jonás inmediatamente hubiera dicho, no, de ninguna manera, ese hombre no puede ser salvo. ¿Qué pediría Jonás para ese hombre? 5 cadenas perpetuas no son suficientes, ¿sí? El infierno eterno. Yo me identifico con esa mujer. Incluso me identifico con Jonás. Ahora, si le hacemos la pregunta a Dios, después de lo que hemos conocido de Dios en este libro, ¿cómo creen que Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, hubiera respondido? ¿Cómo es Dios? El Dios de Jonás. ¿Cómo es Dios? El Dios que se revela en las páginas de este libro. ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus características? Este libro nos ha mostrado una y otra vez que Dios es un Dios de abundante gracia para pecadores que merecen juicio y condenación. Y hemos visto cómo Dios extiende gracia a su profeta rebelde, Jonás, cómo Dios extiende gracia a marineros paganos que creen en muchos dioses excepto el Dios verdadero. Hemos visto cómo Dios extiende gracia a la ciudad de Nínive y al imperio asirio. Y aquí en el capítulo 4, Dios vuelve a extender gracia y otra vez esa gracia va extendida a Jonás. Otra vez esa gracia va extendida a el profeta rebelde. Y lo que Dios hace es tomar de la mano a Jonás y llevarlo a la escuela de gracia. El Dios de gracia lleva a su siervo a la escuela de la gracia. Este sermón se titula ¿Cómo el Dios de gracia trata con un corazón sin gracia? ¿Cómo el Dios de gracia trata con un corazón sin gracia? Ahora me gustaría definir la palabra gracia para que todos sepamos de qué estamos hablando. ¿Qué es la gracia? En resumen, la gracia es un favor inmerecido. Te dan todo lo contrario a lo que tú mereces. Eso es la gracia. Podemos poner un ejemplo insignificante en comparación a la gracia de Dios. Tú vas manejando a 150 kilómetros por hora, te para un policía y en lugar de ponerte una multa, te da 1,000 pesos. Gracia, eso es gracia. Tú te mereces un castigo, pero te dan todo lo contrario a lo que tú mereces. ¿Sí? Y cuando hablamos de la gracia de Dios, es que Dios te da un lugar en su mesa, un lugar en su familia, cuando tú eras su enemigo y merecías ir al infierno por la eternidad. Me gusta cómo lo define un pastor que se llama Justin Holcomb. Él dice, la gracia de Dios es el amor de Dios mostrado a los desagradables. La paz de Dios dada a quienes no tienen reposo. El favor inmerecido de Dios. De eso estamos hablando. Esa es la gracia. Ese es el Dios de gracia. El Dios que no te da lo que mereces, sino que te da todo lo contrario a lo que tú mereces. Ahora, ¿cómo llegamos a Jonás capítulo 4? Repasemos. Jonás es un profeta, alguien que habla en nombre de Dios al pueblo de Dios. Jonás vivió 700 años antes de Cristo, o sea, tenemos que irnos casi 3,000 años de nuestro tiempo para encontrarnos con Jonás. Y cuando nos encontramos con Jonás, él es un profeta en el norte de Israel, en una región que se llama Galilea, de donde es Jesucristo. Jesucristo mismo es conocido como el Galileo. Hay muchos paralelos entre la vida de Jonás y de Jesús y más adelante vamos a mencionar algunos. Era un profeta muy conocido porque en Jonás no lo tienen que introducir, no lo tienen que presentar. Todo el mundo sabe quién es Jonás. Era un profeta conocido y seguramente tenía una vida próspera, sin necesidades materiales, una buena reputación, lo querían mucho. Y Dios lo llama y le dice, ve a Nínive, una ciudad de asesinos, gente violenta, gente cruel. Practicaban inimaginables formas de tortura contra sus enemigos. Era la ciudad más grande de su tiempo.
una ciudad intimidante y sin ningún temor por Dios. Y Dios le dice a este profeta, ve a Nínive, sal de tu comodidad y ve a la ciudad de Nínive. Y generalmente los profetas del Antiguo Testamento, los profetas trabajaban y servían en el pueblo de Israel, no fuera de las fronteras de Israel. Entonces este era un llamado extraño. Jonás no quiso ir a Nínive, sino que se fue en la dirección totalmente contraria. Tomó un barco para ir a Tarsis, una ciudad que estaba a miles de kilómetros de Nínive, como pensando, yo me voy a alejar de la región, así que si Dios quiere llevar un mensaje a Nínive, tiene que escoger a otra persona porque yo no voy. Mientras Jonás estaba en ese barco, Dios envió una tormenta que los marineros experimentados que estaban navegando ese barco, que habían enfrentado muchísimas tormentas en su vida, estaban temblando de miedo. Esta era una tormenta totalmente diferente. Esto tenía que venir de un Dios, de una deidad. Encontraron el problema era Jonás. Jonás les dijo, tírenme al agua, lo tiraron al agua, un pez grande lo tragó, la tormenta se paró y luego ahí en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, Jonás oró a Dios y le pidió perdón, se arrepintió. El pez vomitó a Jonás en la costa y Jonás fue a Nínive. Predicó en Nínive, y de esto hablamos el domingo pasado, y la ciudad entera se arrepintió, desde el rey hasta los niñitos. Se arrepintieron de su maldad, de la violencia de sus manos. Imagínate que tú vas en una misión a predicar a la capital del país y todos se arrepienten. Desde el presidente, el Congreso, los líderes políticos, los hombres de negocio, todos se arrepienten y todos se convierten al Evangelio. ¿Cómo te sentirías tú? Contento, ¿no es cierto? La misión prosperó. Dios salvó a ese montón de pecadores y te usó a ti como un medio, como un instrumento para la salvación de esos pecadores. Nosotros terminamos de leer el capítulo 3 y seguimos leyendo y decimos, bueno, nosotros esperaríamos que Jonás dijera, qué bueno que Dios salvó a tantos pecadores. Pero no es así. No nos encontramos con Jonás dando saltos de alegría porque Dios salvó pecadores. No. Dios mostró su gracia abundante al perdonar a los de Nínive. Y yo voy a dividir el sermón en 2 puntos. El primer punto es la respuesta de Jonás a la gracia de Dios. Y el segundo punto es la respuesta de Dios a la falta de gracia de Jonás. Lo repito. El primer punto, la respuesta de Jonás a la gracia de Dios, y el segundo punto, la respuesta de Dios a la falta de gracia de Jonás. Entonces, veamos en primer lugar la respuesta de Jonás a la gracia de Dios. No, Jonás no estaba saltando de gozo, de alegría. Sí, se salvaron todos estos pecadores violentos. No. ¿Con qué palabra empieza el versículo 1 del capítulo 4? ¿Cuál es la palabra? La primera palabra que está ahí en ese capítulo. Pero. Esa es la palabra. Pero. Hay problemas. El versículo final, los versículos finales de Jonás 3, el versículo 10 dice, cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Pero qué? ¿Qué pero puede haber en la salvación de pecadores? ¿Qué pero puede haber en la salvación de una ciudad violenta que se convierte en sus malos caminos? No puede haber un pero. Un pero es como, en este caso, un pelo en la sopa. Es como, ¿qué tiene de malo eso? Versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Dios apartó su ira de Nínive, pero Jonás se llenó de ira al ver que Dios había apartado su ira de Nínive. Dios apartó su enojo de Nínive y Jonás puso su enojo contra Dios.
La obra de Dios de perdonar a Nínive había sido causa de descontento en el corazón de Jonás. Las palabras aquí que usa el escritor, que es el mismo Jonás, están comunicando que Jonás le dijo a Dios, lo que tú hiciste es malo, moralmente censurable. Dios, mal. Perdonaste a Nínive, muy mal Dios. Malo, malo, malo. No tenías que hacerlo. Jonás odiaba a Nínive, a los habitantes de Nínive, con todo su corazón. Y quería que Dios los aplastara y los destruyera. En el capítulo 2, cuando Jonás está dentro del vientre del gran pez, Jonás celebra la gracia de Dios hacia él, ¿cierto? Pero ahora Jonás mira a Nínive, la gracia que Nínive ha recibido, y Jonás se enoja porque Dios extendió la gracia. En otras palabras, yo sí, ellos no. Perdóname a mí, pero a ellos no los perdones. Podemos decir con toda seguridad que Jonás no amaba lo que Dios amaba. ¿Sí? El corazón de Dios estaba en una sintonía y el corazón de Jonás en otra sintonía totalmente diferente. Ahora, yo quiero traer una aplicación aquí a nuestros días. Y quiero que respondas estas preguntas sin levantar la mano. No te ventanees aquí, enfrente de todos. ¿Te enojaste esta semana por algo? ¿Te enojaste? De apretar los dientes y... O explotar quizás. Hay dos tipos de enojo. El enojo del que explota, grita, tira puertas, golpea, da patadas al gato. Y el enojo que es algo hirviendo dentro del corazón. No gritas, no insultas, no rompes puertas, pero por dentro tu corazón está hirviendo de enojo. En la Biblia hay dos imágenes para hablar de este enojo. Una es un toro. ¿Se han visto un toro que echa como humo por la nariz y que está así, listo para embestir a alguien? Y la otra imagen es de un volcán que tiene lava adentro. O sea, nadie mira, porque el volcán no hace erupción, pero está caliente allá adentro. Si te metes allá adentro, te quemas. Esas son las dos imágenes del enojo que presenta la Biblia. ¿Te enojaste esta semana? ¿Tu enojo fue una explosión o herviste por dentro? El enojo es una emoción y las emociones como el enojo, la tristeza, el duelo, son un regalo de Dios para nosotros los seres humanos. Y cuando nosotros sentimos emociones, las emociones comunican que algo está sucediendo. Las emociones no son malas en sí mismas. Jesús se enojó y Jesús nunca pecó. Pablo dice en Efesios 4, enójense pero no pequen. En otras palabras, no necesariamente es pecado estar enojado. Las emociones son un regalo de Dios. Son como las luces en el tablero de tu carro, ¿sí? Se enciende una luz, ¿y qué significa cuando se enciende esa luz en el tablero de tu carro? Algo está sucediendo, ¿cierto? Préstale atención a eso. Eso es lo que hacen las emociones con nosotros. El enojo es una emoción que informa que algo que valoramos está siendo amenazado. Algo que valoramos nos está siendo quitado o nos está siendo negado, ¿sí? Exactamente eso es lo que pasaba con Jonás. ¿Qué quería Jonás? Que Nínive fuera destruida, pero no se le estaba dando lo que él quería. Entonces, ¿qué sucedió? Se enojó. Y Jonás, tenemos que agradecerle a Dios por Jonás, porque es tan honesto que le dice a Dios eso. Me enojé, estoy bravo. Si Jonás hubiera sido de Guadalajara, le hubiera dicho, no, todo bien, todo bien, todo bien.
No pasa nada. No pasa nada. No dormí bien en la noche. Pero no, este parece que era norteño y le dijo todo. Se lo tiró ahí, se lo aventó ahí. Jonás estaba enojado porque no se habían cumplido sus expectativas. Voy a citar a un par de autores que escribieron un libro que se llama El corazón del enojo. Dicen lo siguiente: el enojo está en conflicto con las expectativas. Creo que las cosas deberían ser de cierta manera. La gente debería tratarme de cierta manera. Yo debería poseer estas ciertas cosas. Yo debería tener este cierto control. Y simplemente me enfurezco cuando ocurre algo que me revela que no es así. ¿De dónde viene el enojo?, preguntan estos autores. ¿Cuál es la raíz de la ira pecaminosa? Y esta es la respuesta. El enojo es el pecado debajo de todos los pecados. El primer y más fundamental defecto del corazón humano. ¿Cuál es? El deseo a ser Dios. Escuchen, esto es serio. Cuando tú te enojas porque algo no está pasando como tú quieres, tú estás diciendo: yo soy Dios. Las cosas deben suceder a mi manera. Esta esposa, este esposo, estos hijos, este jefe, esta suegra, este gato, lo que sea, no vive de acuerdo a mi voluntad. ¿Y quién es el único que tiene derecho para decir eso? El verdadero Dios. El enojo es algo serio porque tú estás quitando a Dios y te estás poniendo en el trono. Como Jonás. Como Jonás. Jonás estaba enojado porque Dios no hacía lo que él quería que Dios hiciera. Que eso es grave. Eso es serio. Estás diciendo: yo soy Dios, tú no. Tienes que hacer lo que yo diga. Eso es muy serio. Así que, práctico, mañana lunes, te enfureces. Hermano, no empieces a buscar culpables fuera de ti. Mira tu corazón. En tu corazón tú deseas ser Dios y tener el control de las cosas. Y no estás dejando que Dios sea Dios. Pero ¿qué hacemos cuando nos enojamos? No, es que es tu culpa porque tú me dijiste algo que me hizo enojar. Me hiciste enojar. No. La próxima vez que nos enojemos, miremos nuestro corazón y preguntémonos: ¿qué deseo? Recuerden, el enojo muestra un deseo, una expectativa que no se está cumpliendo. ¿Qué valoro en ese momento que está siendo amenazado, que me está siendo negado, que me está siendo quitado? ¿En qué refleja esto? Que quiero ser el Dios de este mundo y controlar el mundo para que funcione a mi manera. ¿Cómo puedo dejar en este momento que Dios sea Dios? ¿Cómo puedo dejar que Dios sea Dios? Él es el que tiene el control, no yo. Él es el que gobierna, no yo. Él está en el trono, no yo. Yo soy su súbdito. Me someto a Él. Eso fue lo que Jonás no hizo. Jonás no hizo eso. Jonás culpó a Dios por su enojo. Versículo 2. Y oró al Señor, Jonás. Este está en pecado. Y dice Juan Calvino en su comentario sobre esto: algún rastro de piedad le quedaba a Jonás por ahí, porque oró. Estaba furioso, pero se puso a orar. Yo creo que es lo mejor que nos dice este texto de Jonás, que oró. Y fue muy honesto. Señor, no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Jonás nos dice aquí, ¿por qué no quería ir a Nínive? Porque Dios es compasivo, es clemente. Esta palabra comunica la actitud del Señor hacia aquellos que no merecen perdón, que no merecen su amor, que no merecen su benevolencia. Dios es compasivo. Esta palabra es una imagen que presenta a una mamá que comprende a sus hijos y tiene compasión por ellos. No, mi hijo, no se preocupe, fue un accidente.
Esa compasión de la mamá que llora con sus hijos, que abraza a sus hijos, aun cuando sus hijos no lo merecen. Un favor amoroso. Dios tiene ese tipo de compasión. Dios es lento para la ira, dice Jonás. Tiene gran paciencia, eso es lo que significa. Tiene gran paciencia. En mi rancho dirían, no es mecha corta, ¿sí? Cuando los cohetes los enciendes y a veces unos tienen una mechita muy pequeñita y casi te explotan en la mano. Dios no, Dios tiene una mecha larga. Rico en misericordia. La palabra misericordia es una palabra robusta. Ni 10 horas nos alcanzarían para hablar de esta palabra. En el hebreo es la palabra gesed. Memorízatela, gesed. Y literalmente es amor de pacto. Cuando Dios dice, yo voy a amar a esta persona, jamás dejará de amar a esa persona. Ese es el amor de pacto de Dios. Nunca va a decir, ya me hartaste. Es suficiente. Nunca se va a divorciar de ti si ha hecho un pacto de amor contigo. Ese es el Dios de las Escrituras. Dice Juan Calvino, Dios no puede despojarse de su misericordia. No se la puede arrancar. Y Jonás termina diciendo, te arrepientes del mal anunciado. En otras palabras, tú perdonas, Dios, y yo no quería que tú los perdonaras. Por eso no quería ir a Nínive. ¿De dónde saca esto Jonás? ¿De dónde saca Jonás que Dios es clemente, compasivo, lento para ira, grande en misericordia? ¿De dónde saca esto Jonás? Éxodo capítulo 34. En Éxodo 33, Moisés le dice a Dios, déjame ver tu gloria, revélame tu gloria. Y en Éxodo 34, Dios le dice, no me puedes ver, pero te voy a dar una probada de mi gloria. Y cuando Dios está revelando a Moisés, en Éxodo 34, 6 leemos las siguientes palabras. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Estas son palabras de Dios, de tu Creador, de tu Salvador, de tu Redentor. Estas son sus palabras. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, el que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta es una de las descripciones que más se repiten de Dios en toda la Biblia. Números 14:8, Nehemías 9:17, Salmo 86:15, Salmo 103:8, Salmo 145:8, Salmo 111:4, Salmo 112:4, Joel 2:13, etcétera, 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 etcétera. ¿Quieres conocer a Dios? Memorízate esos versículos. Dios tiene tanto amor que quiere perdonar a todos y que todos sean salvos. Primera de Pedro 3:19. Y Dios es tan justo que no va a dejar a nadie sin castigar. Y aquí es donde viene el Evangelio. ¿Cómo Dios puede perdonarte entonces y mostrarte gracia? A ti, a los ninivitas. No porque dijo, hoy me levanté de buenas y no te voy a castigar. No te preocupes, cero problema. Borrón y cuenta nueva. No. Él te puede perdonar porque castigó a Cristo. Ese es el punto. ¿Por qué Dios puede perdonar? Porque Cristo pagó. Él no puede simplemente pasar por alto y ya dejarte pasar. Bueno, pasa, estoy de buenas en este momento. No. Él te deja entrar a su familia porque hay uno que pagó por ti como sustituto, por ti. Y si tú no crees en ese sustituto que se llama Cristo, que murió en una cruz hace 2000 años, yo te ruego hoy que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y confíes que su muerte en aquella cruz pagó el precio por tus pecados. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Y Jonás sabía que Dios es perdonador. Versículo 3. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En el capítulo 2, dentro del vientre del pez, Jonás dijo, sálvame Dios, la salvación es del Señor. Y aquí en el capítulo 4 dice, mátame Dios. Esas palabras, mejor me es la muerte que la vida, es de alguien
lo que hoy llamaríamos alguien deprimido, en depresión. Jonás no quiere seguir viviendo. Su vida no tiene sentido porque Dios no castigó a Nínive. Así de endurecido estaba el corazón de este hombre. Y en un concepto general, no estoy hablando de la depresión médica, ¿no? Pero esa tristeza profunda que las personas sienten cuando ya su vida no tiene absolutamente ningún sentido, tiene muchas razones. Pero en el caso de Jonás, no estoy diciendo que este es el caso para todas las personas que se sienten en esa condición, que no quieren seguir viviendo. En el caso de Jonás, específicamente hablando, él estaba con esta profunda tristeza y deseo de morir por su desobediencia. El pecado siempre trae tristeza, el pecado nunca te hace nada bien. R.C. Sproul, que fumó toda una vida, murió por problemas respiratorios. Él fumó toda una vida. Incluso algunos dicen que cuando lo invitaban a predicar en su iglesia, recién convertido, que se fumaba unos cigarrillos detrás de la iglesia y luego daba la vuelta y entraba por la puerta y iba a predicar. Y él, hablando de su vicio al cigarrillo, él dice, el pecado me dio mucho placer, pero nunca me dio gozo, felicidad verdadera. Y así es el pecado, te engaña. Es como, esto te va a hacer feliz. Te atrapa y tú sufres. El pecado destruye, el pecado te hace sentir profundamente triste. Eso es lo que pasó en el corazón de Jonás. La desobediencia lleva a esa tristeza. También el egoísmo lleva a esa tristeza. Jonás estaba centrado en él, pensaba que el universo giraba alrededor de él. Y cuando tú vives así, eso generalmente te lleva a la tristeza. Y en tercer lugar, el odio. Cuando guardamos odio contra otras personas, eso lleva a una profunda tristeza. Odiar a alguien y querer su mal es como tomar un veneno y esperar que le haga daño al otro. Ahora, yo quiero que hagamos una aplicación aquí. Jonás es un profeta de Dios. Jonás es un siervo de Dios. Jonás es un predicador de Dios. Jonás está recibiendo palabras audibles de parte de Dios para llevar un mensaje a una nación. O sea, Jonás es alguien muy especial. Muy, muy especial. Y si miran sus fluctuaciones de vida, Jonás era parte del pueblo de Dios. Era un creyente verdadero, un hombre de fe. Jesucristo lo usa como paralelo a su ministerio. En el capítulo 1 de Jonás lo vemos en desobediencia y en rebeldía huyendo de Dios. En el capítulo 2 lo vemos humillándose, pidiendo perdón y reconociendo que la salvación es de Dios. En el capítulo 3 lo miramos en su misión de predicar a Nínive, muy bien portadito, muy en orden, va ahí anunciando el mensaje de Dios. En el capítulo 4 lo vemos enojado, frustrado, disgustado, amargado, deseando la muerte. Aplicación, mis hermanos. Aplicación. El pecado está en los corazones aún de los creyentes más santos y de los siervos de Dios más fieles. Y a veces los cristianos dejamos evidencias muy claras que luchamos contra el pecado todavía. Muy, muy claras. Entonces, ¿cuál es tu expectativa de los cristianos? ¿Cuál es tu expectativa? Que siempre se porten bien, que siempre hagan las cosas bien, que siempre hablen bonito, que nunca sean impacientes, que nunca... Si tienes esas expectativas, lo siento, lugar equivocado. Todos aquí somos unos desastrosos, como me decía un amigo dominicano. Hermanos, somos un montón de desastrosos nosotros. La regamos, fallamos, quedamos mal, hacemos promesas que no cumplimos, decimos palabras que hieren, etcétera, etcétera, etcétera.
Y ahí está Dios trabajando con nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Si tú no conoces lo que es la salvación en Jesús y pones como excusa los cristianos que son malos y se portan mal, mira a Jonás, un siervo de Dios, desobediente y rebelde. Y aún así, Dios quiere presentártelo. Mira a Jonás, eso es lo que es un creyente. Un pecador que ha sido perdonado por el Dios de gracia. Un pecador que es amado por Dios. Su corazón y sus afectos han sido transformados, pero sigue luchando con el pecado. Y lo que hacen estos pecadores es que ayudan a desplegar la gracia de Dios y el amor de Dios. Mira lo que Dios puede hacer con tu vida. Aunque seas un desastre de persona, Dios ha derramado su amor y su misericordia para aquellos que vienen a Cristo y se refugian en Él. Somos imperfectos, estamos en proceso de santificación. Como decía John Newton, no soy lo que quiero ser, no soy lo que podría ser, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No estamos ahí, no hemos llegado, pero estamos en ese proceso, poco a poco siendo moldeados a la imagen de Cristo. Y Jonás nos muestra aquí que esa es la vida de los creyentes. Versículo 4, y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Mira que Dios no aplasta a su profeta y lo descarta. Entabla una conversación con él. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Entabla una conversación con él. Las preguntas son para entablar una conversación. A Dios le encanta hacer preguntas. ¿Por qué? Porque le gusta hacernos pensar y reflexionar. A Adán le dijo, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te prohibí? Piensa, detente. Las preguntas de Dios son para que tú te detengas y reflexiones, pienses, medites. No a prisa, no corras. Jonás, ¿te enojas? A Caín, que había matado a su hermano, le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Sabía Dios dónde estaba el hermano de Caín? Claro que sí, sabía. ¿Por qué pregunta entonces? Quiere que Caín se detenga y piense. Es mi hermano. A Judas, Jesucristo le dijo, ¿entregas al Hijo del Hombre con un beso? En el Sermón del Monte, léetelo, Mateo 5 al 7, Jesús hace 19 preguntas. 19 preguntas. Y aquí en Jonás, Dios hace 3 preguntas a Jonás. Este es un maestro, es el mejor maestro, el maestro de la gracia. El maestro está llevando a su estudiante a la escuela de la gracia, haciendo preguntas para que él recapacite, piense, medite. Jonás, examínate. Pero en lugar de examinarse, Jonás, versículo 5, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Entonces Jonás hizo como una carpita ahí de palmas o de ramas de árboles y se sentó. El calor en aquellos lugares, dicen los historiadores, que sube hasta los 45 grados centígrados durante el día. Y Jonás se salió de la ciudad y se sentó por ahí, debajo de unas ramitas. Y yo creo que Jonás estaba pensando, a ver si el arrepentimiento de esos perversos fue falso y Dios siempre sí los destruye. Porque dice, hasta ver qué sucedería en la ciudad. O sea, es como, pues dijo que no los va a destruir, pero a ver si es cierto que se arrepintieron de verdad. Porque si no se arrepintieron de verdad, Dios los va a destruir. Esa es la respuesta de Jonás a la gracia de Dios. Ahora veamos en segundo lugar la respuesta de Dios a la falta de gracia de Jonás. Versículo 6. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza
y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Este es el maestro dando una lección concreta. Una lección concreta. Esta es la clase de la escuela de la gracia y el Dios de gracia está enseñando a su alumno de gracia con una lección concreta. Vamos a ver, Jonás. Te voy a enseñar qué es la gracia. Y Dios milagrosamente hace que una plantita crezca, rápidamente. Y le da una sombra genial a Jonás. Y mira lo que dice, que Jonás se alegró grandemente por la planta. Ahora, yo quiero que vayamos al inicio del capítulo 4. Dice el versículo 1, pero esto desagradó a Jonás en gran manera. Son la misma palabra, en gran manera, grandemente. En gran manera enojado porque Dios no castigó a Nínive. Y en gran manera alegre porque ahora tenía una sombra muy rica. Cuando nuestra perspectiva como cristianos es que preferimos ver por nuestras comodidades que por el avance del reino y los propósitos de Dios. Ese es Jonás. Prefiero estar cómodo y bien y tranquilo y a gusto que buscar el avance, cueste lo que cueste, del reino de Dios y sus propósitos en esta tierra. Eso es lo que Jonás está haciendo. Versículo 7. Pero al rayar el alba, o sea, al día siguiente cuando amaneció, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Sigue la lección de Dios en la escuela de la gracia. Un gusanito mordió la planta y la planta se secó, ya no daba sombra. Qué increíble. En Jonás 1 y 2, en los capítulos 1 y 2, Dios usa un gran pez para cumplir sus propósitos. Y en Jonás 4, Dios usa un insignificante gusano para cumplir sus propósitos. Ese es el Dios de la Biblia. El dueño de los grandes peces y el dueño de los insectos que tú aplastas con tu pie. Y Dios usa todo para cumplir sus propósitos en esta tierra. Juan Calvino dice, aún los gusanos son dirigidos por el designio de Dios, de modo que ni una hierba ni un árbol se marchitan independientemente de su propósito. Aplicación. Mañana lunes, hermanos. Que las cosas no salgan bien con tu jefe, o en tu hogar, o con tus hijos, o con tus finanzas. Recordemos que Dios es soberano sobre eso también. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Que Él controla todo. Si Dios es soberano sobre las tormentas, como vimos en Jonás 1, sobre un gran pez, sobre una planta, sobre un gusano, y como veremos a continuación sobre el sol, sobre el viento, Él es soberano sobre todas las circunstancias de la vida. No hay ni una cosa que a Él se le escape de su control. Decían los puritanos que para que una circunstancia tenga que llegar a tu vida, tienen que pasar por Dios y por Cristo primero. Y si pasan por ello, es seguro que lleguen a ti. Dios está buscando tu bien, no tu mal. Dios es soberano sobre tus ingresos, sobre tus finanzas, sobre tu jefe, sobre tus decisiones, tu esposa y tu esposo, tus hijos, el gobierno, los conflictos mundiales, el tráfico en López Mateos. Él es el rey del universo. Dios es el rey del universo. Un corito que aprendí de niño decía, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Eso no está en la Biblia, pero es bíblico. Ni un pajarito cae a tierra. Si hay alguien que es más quisquilloso, no, mejor bíblico. Ok, Mateo 10, ni un pajarito cae a tierra sin tu padre. Sí. Cito a Mark Dever que dice, Dios provee nuestras comodidades, como la planta. Él provee nuestras pérdidas, como el gusano. Incluso provee nuestras pruebas, como el sofocante viento del este que aquí vamos a leer de él. Versículo 8. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía o se desmayaba, estaba a punto de desmayarse. Y con toda su alma deseaba morir. Esto es ira profunda en contra de Dios. Necesitó un dentista este hombre después de tanto morderse los dientes, de la rabia que tenía.
Y decía, mejor me es la muerte que la vida. Jonás, continúan las clases del Dios de gracia en la escuela de la gracia. Jonás se quedó sin sombra. Y después de quedarse sin sombra, vino un intenso calor que Dios trajo sobre él. Yo recuerdo que un niño, estábamos en una fiesta de cumpleaños y estaban sirviendo hot dogs. Y había un niño, como de unos, ¿qué será? 5 años, 6 años. Y vio la fotito de la mostaza y vio cómo estaba en la fotito el hot dog y la mostaza que estaba así ondulada sobre la salchicha. Y le dijo a su mamá, así quiero mamá. Y pues la mamá hizo un intento y pues no le salió, ¿no? Esas fotos no son reales. Y la mostaza pues se fue a los lados de la salchicha. Y el niño dice, no mamá, así quiero, como está el bote ahí, la foto. Y la mamá agarró otro y lo probó y no salía. Y el niño se empezaba a desesperar, no mamá, así. Esto no me lo estoy inventando, es de verdad. Y el niño empezó a llorar y a gritar y dijo, ¡me quiero morir! Así estaba Jonás. Un berrinche. Berrinche de adulto, sofisticado, sí. Un berrinche de adulto. Y cuando yo me enojo, así me miro. Así me miro, hermanos. Berrinche de adulto. Te aseguro que cuando yo tenga 60, 70 años y Dios me da vida, yo voy a recordar todas las veces que me enojé con mis hijos y con mi esposa, con mis amigos y con hermanos de la iglesia. Y voy a decir, ¿por qué? ¿Por esas niñerías? En lugar de tener mi mente y mi corazón en el reino de Dios y su justicia. Jonás quería morir porque las cosas no salían como su majestad quería que salieran. Versículo 9. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Versículo 10. Entonces el Señor le dijo, ¿tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció? ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda y también muchos animales? Hay dos palabras ahí muy importantes, apiadaste, versículo 10, y apiadarme, versículo 11, son la misma palabra. Y quiero leer una explicación de un pastor que se llama Tim Keller, se llamaba Tim Keller. Él dice, la palabra utilizada en los versículos 10 y 11, que se traducen apiadaste y apiadarme, es una palabra que significa afligirse por alguien, tener el corazón destrozado, incluso llorar por ello. Es decir, Dios le dice a Jonás, lloraste por esa planta, Jonás, tu corazón se apegó a ella, cuando murió te afligiste. Tú lloras por las plantas, pero mi corazón es por las personas. Yo lloro por las personas. Yo me aflijo por esta ciudad y tú no, y tú eres mi profeta. ¿Por qué no tienes compasión como yo tengo compasión por esta gente? Esa es la lección de la gracia ahí. Peleas por una planta, pero no peleas por la eternidad de gente creada a imagen de Dios. Esto es maravilloso porque aquí vamos cerrando y hay un montón de paralelos con el Evangelio, con la obra de Cristo. Jesús dijo en Mateo 12, cuando llegaron unos fariseos y le pidieron una señal para que él respaldara su afirmación de que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Como diciéndole, no te creemos Jesús, pruébanos que tú eres el Mesías como dices que eres. Y Jesús dijo, a esta generación incrédula no le voy a dar señal sino la del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Que Jonás estuvo 3 días
3 noches en el vientre del pez, y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en la tierra, en la tumba, después de morir, y al tercer día se resucitó. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el mejor profeta que Jonás. A mí me sepultaron y yo resucité entre los muertos. Vamos viendo los paralelos. Jonás desobedeció el mandato de Dios cuando Dios lo mandó a Nínive. Jesús obedeció el mandato del Padre cuando Dios lo mandó a la tierra a salvar pecadores. Jonás, y esto me lo hizo ver mi hermano Leo, sufrió una tormenta, pero por su desobediencia. Y Jesucristo entró a la tormenta de la ira de Dios, pero después de ser de 100% obediente y perfecto. Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, Jesús estuvo 3 días en la tumba. Jonás deseó la destrucción de una ciudad, Jesús deseó la salvación del mundo y murió para conseguirla. Jonás lloró por una planta y Jesús lloró por Jerusalén. En Marcos, aquí en Jonás 4 leemos que Jonás dijo, tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. Y Jesús en Marcos 14:34 dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Podemos seguir hablando de los paralelos entre Jesús y Jonás, pero el mensaje aquí es de buenas noticias. Jesús es el mejor profeta, mejor que Jonás. Y es el profeta que no solo vino a anunciar con su boca las buenas noticias del reino, sino que vino a morir en la cruz para garantizar la salvación, para que todos los que se arrepienten y creen en Él entren al reino. Él anuncia como profeta la salvación y muere en la cruz para dar esa salvación. Si tú no crees en Cristo, no puedes ignorarlo. ¿Cómo vas a ignorar a este Cristo? ¿Cómo te puedes ir de aquí sin abrazar a Jesús y hacerlo tu única esperanza para ser salvo y para ser transformado? Escúchame, no me ignores. Dios me puso aquí este instrumento débil para decirte, Jesús salva a pecadores. No me ignores. No ignores a Dios, no ignores su palabra. Ven a Jesús hoy y recibe el perdón a través de su obra, muerte en la cruz y resurrección. Arrepiéntete de tu pecado, dile a Dios, Dios, reconozco que soy pecador, merezco la condenación eterna y vengo a Cristo porque tú dices que quien viene a Él es perdonado de sus pecados. Ven a Cristo hoy, no mañana, hoy. No rechaces este amor, no rechaces esta gracia. Ahora, ¿cómo termina el libro de Jonás? Con una pregunta. Aquí se nos deja en un precipicio. ¡Ey! ¿Y qué pasó? Jonás termina con las palabras de parte de Dios, versículo 11, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Esa frase, 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, algunos comentaristas dicen que habla de los niños pequeñitos que no tienen conciencia del bien y del mal. Otros dicen que es de los adultos que no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Cualquier cosa que signifique, era una ciudad grande, masiva, enorme, cientos de miles de personas y muchos animales. Y Jonás tuvo más compasión por la planta que por los animales, incluso de Nínive. Y el lector se queda en el aire y dice, ¿y aquí qué pasó? Me cortaron la película en la mitad. ¿Cómo respondió Jonás? ¿Qué le dijo a Dios de regreso? Y Dios nos deja esto así porque la pregunta es para ti. ¿De quién vas a tener compasión tú? ¿Tienes más compasión por ti y por tus comodidades que por la eternidad de las personas que no conocen a Jesús? Tú. Tienes que responder tú. Ese es el punto. Y a mí me encanta esta historia porque ¿quién escribió este libro sino Jonás? ¿Quién puede contar que estuvo dentro de un pez orando? Si no es el mismo que estuvo dentro del pez orando. Esto lo escribió Jonás. Y Jonás nos enseña aquí, no por instrucción, sino por confesión. Así fue como yo la regué.
Mira, este es mi ejemplo. Y mi ejemplo despliega el gran Dios de gracia. Mira a ese Dios. Conoce su corazón para que tu corazón crezca en compasión por las personas que no conocen de Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos el mejor mensaje que podemos jamás escuchar, el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. Gracias por Jonás, por su honestidad. Gracias, Señor, porque él, con todas sus fallas y su rebeldía y sus errores y su enojo pecaminoso, despliega la gracia que viene desde tu corazón a todo pecador que viene a ti en arrepentimiento y fe en Cristo. Señor, que al conocer a este gran Dios a través de este libro, nosotros crezcamos en compasión también por las personas que no te conocen. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.